Ahora veremos una pequeña lista de las posibles combinaciones para los timbres mixtos dentro de la sección de maderas. Entonces, como recordamos en la clase anterior, los timbres mixtos se logran por la combinación de dos familias instrumentales distintas. En este caso, para lograr un timbre mixto, recordemos que siempre va a ser la asociación de dos instrumentos o más al unísono, esa sería la regla para el timbre mixto, y que sean de distintas familias. Entonces, si comenzamos considerando a una flauta y ponemos a otra flauta a tocar al unísono, en este caso recordemos que esto no sería un timbre mixto, sino un timbre monocromático. En este caso no hay una modificación importante en cuanto a la cualidad tímbrica. Entonces, para crear un timbre mixto, tendríamos que asociar, por ejemplo, a la flauta más un oboe. En este caso, ya tendríamos una combinación que podemos denominar timbre mixto. Y este timbre es bastante común, es un timbre es una combinación muy utilizada dentro de la literatura orquestal, sobre todo del siglo XIX a nuestro tiempo. Eh, También lo podemos encontrar en la orquesta clásica, por supuesto. La asociación, ahora, si asociamos al unísono a una flauta y ponemos al unísono a un clarinete, ya sea en si bemol o en la, obtenemos otro timbre mixto que también es perfectamente utilizable. Tenemos ahí ya dos timbres mixtos que se pueden considerar como entre combinaciones que son muy usuales. Ahora nos falta aquí la combinación del oboe más el clarinete. Esta es una combinación que algunos libros como el de Samuel Adler de repente no tienen algunas observaciones particulares sobre esta combinación. Es una combinación que probablemente no se recomienda tanto en el aspecto, digamos, teórico de la instrumentación, pero la verdad es que no es muy relevante esa prohibición. Es un timbre que hasta cierto punto nos ofrece un sonido, podemos decir que un poco como pálido, no podría ser un término, un poco seco la combinación tal vez, pero sin embargo esta combinación que la estamos poniendo en tercer lugar, esta combinación es la que utilizó y que es tan famosa, la utilizó Schubert al principio de la Sinfonía Inconclusa para exponer el tema, y pueden ver que en la Sinfonía Inconclusa esta combinación de oboe más clarinete para exponer el tema principal en realidad pues contribuye en gran medida a expresar correctamente el carácter del tema. Es decir, la elección de Schubert al inicio de la Sinfonía Inconclusa en realidad pues es un encuentro muy afortunado desde el punto de vista de la expresión. Entonces no podemos poner como una categoría o dar una regla general de decir esta combinación no es del todo buena. Algunos autores podrán decir que la de oboe más clarinete no es tan buena, pero la verdad es que no hay que tomarlo tan literal. Ahora, ya tenemos todas las combinaciones con las maderas altas, o clarinete, oboe y flauta, y estamos hablando solamente de los instrumentos, no estamos hablando de los instrumentinos. Ahora, tomando en cuenta al fagot, el fagot nos da menos combinaciones debido a la tesitura. La primera combinación y la más versátil en este campo es con el clarinete, una excelente combinación entre fagot y clarinete. Recuerden que al hacer estas combinaciones al unísono, lo que está pasando es que las características tímbricas de un instrumento se mezclan con la de otro y eso está generando un nuevo timbre. Entonces puede pasar que, por ejemplo, en esta combinación, si escribimos a la flauta en el registro grave, que ya conocen los registros, y al unísono con el oboe, naturalmente el oboe tiende a dominar sobre la flauta en el registro grave. Pero si esto lo escribimos en la región aguda de la flauta, naturalmente la flauta va a dominar sobre el oboe. Quiere decir que en esas combinaciones los instrumentos de alguna manera se compensan. Si la flauta está en una posición débil, al combinarla con el oboe se compensa
digamos, esa relativa debilidad. Y lo mismo, el oboe al colocarlo en la región aguda, se compensa con una flauta aguda. Y bueno, en cuanto al fagot y el clarinete, es una excelente combinación. Y teniendo en cuenta que el clarinete tiene un rango bastante amplio, es muy versátil este instrumento. Recuerden que el clarinete en sonidos escritos comienza su registro desde un mi 4, desde un mi, o sea, con el mi en el tercer espacio en clave de fa, eh, como sonido escrito. Entonces, nos da como un rango considerable para combinarlo con el fagot. Ahora, el fagot combinado con un oboe es una combinación posible, pero tenemos que ponerla ya en un plano, digamos, como ya más hacia abajo, porque ya empieza a haber limitaciones de tesitura. Recuerden que en estas combinaciones, y la voy a poner le vamos a poner esta marca, para que tengan en cuenta que ya es una combinación que comienza a tener ciertas limitaciones, pero es debido a la tesitura. Sin embargo, es posible. Y aquí lo que estaríamos haciendo es subrayar o enfatizar el timbre de la doble caña, porque digamos que están emparentados el fagot y el oboe, ¿no? Por ser de familias de doble caña. Entonces, es viable esta combinación, no es tan frecuente porque tenemos más limitaciones en cuanto a la tesitura. El fagot tiene que estar relativamente ya alto para que toque las notas menos pesadas del oboe. Digamos que el rango que nos queda para que pueda funcionar esta combinación es un rango muy pequeño. Sería prácticamente desde un do 5 hasta un sol 5. O sea, una quinta, si no queremos tocar el si bemol del oboe, que es la nota más pesada, tendríamos desde un do 5 hasta un sol 5 como un rango para que se combine bien con el fagot. Entonces, por esa razón está limitado. Ahora, el fagot más la flauta, naturalmente está todavía más limitada esta combinación, porque la flauta definitivamente tendrá que estar en el registro más grave. Y lo mismo, tendría que estar en el rango de un do 5 a un sol 5, nos queda muy baja la flauta, entonces una combinación muy limitada. Sin embargo, estas combinaciones que están en los asteriscos son combinaciones que sí pertenecen a la paleta orquestal, es decir, si hay ejemplos en la literatura orquestal de estas combinaciones. Fagot más flauta, por ejemplo, aparece en algunos pasajes de los conciertos para piano de Ravel. Entonces no podemos descartarlas, pero las ponemos en último lugar. Recuerden que en estas combinaciones las limitaciones se dan debido a las tesituras. Las combinaciones que están aquí en la parte de arriba no están tan limitadas como las que tenemos abajo. Y todos estos son timbres mixtos con instrumentos en la sección de maderas. Ahora tenemos otro timbre mixto que consiste en hacer una asociación mayor de instrumentos. Por ejemplo, asociamos a la flauta más el oboe más el clarinete y tenemos ahí una combinación más, digamos, como más nutrida y un timbre compuesto más complejo. Flauta más oboe más clarinete. Naturalmente tenemos que buscar una tesitura que sea adecuada para esta combinación. Entonces, tengan en cuenta que al ir asociando varios instrumentos al unísono, pues naturalmente tenemos que ir tomando en cuenta los aspectos de tesitura. Aquí estoy poniendo una sugerencia, no estoy dando algo absoluto, pero si consideramos este sol 5 hasta do 7, podría ser una extensión funcional para esta combinación. Estamos evitando que la flauta y el oboe queden demasiado graves y también estamos evitando notas demasiado altas con respecto al oboe y principalmente al oboe. Digamos que la zona media de esa tesitura propuesta podría ser una buena zona para esta combinación. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos probar, por ejemplo, esta combinación triple en este registro, donde la flauta nos va a quedar más grave, el oboe relativamente más pesado, el clarinete también es menos brillante. También podríamos hacer esta combinación. Lo que estamos hablando aquí en esta sugerencia es de dar una tesitura funcional donde las respuestas dinámicas de los instrumentos también sean óptimas. Sin embargo, recuerden que no podemos reducir esto a una regla absoluta, sino también depende del contexto y del estilo orquestal. Estamos, bueno, ahorita nada más viendo estas
como posibilidades. Y aprovechando el pentagrama, si queremos explorar, por ejemplo, la combinación de fagot más flauta, naturalmente, para que la flauta nos quede relativamente cómoda con el fagot, tendríamos que considerar esta tesitura. Del do-5, que ya es una nota débil para la flauta, hasta este sol para el fagot está muy bien, la flauta está baja, pero aquí podemos ver cómo queda muy limitada la combinación de fagot más flauta. Si nosotros quisiéramos subir hasta este punto, ya estamos forzando mucho el sonido del fagot, lo estamos llevando ya a un punto muy extremo, ¿no? Y si quisiéramos que la flauta quede mejor colocada, podemos ver que en esta colocación que favorece a la flauta, el fagot ya definitivamente queda completamente poco favorecido. Esto es lo que ocurre en esta combinación de fagot con más flauta. Y naturalmente, si quisiéramos ahora combinar, ahora dijéramos que hacemos la combinación de flauta, el último timbre mixto que tendríamos, flauta más oboe más clarinete y más el fagot. Aquí, natural, tendríamos que considerar que la limitación es todavía mayor. No podríamos hacer más que esta quinta, como tomarla en cuenta, esta quinta de extensión, para poder hacer esta mezcla, ya que no podemos subir más debido a que al fagot lo vamos a forzar. Aquí el problema es que el fagot no nos permite subir más. Claro que podemos considerar todavía una nota más arriba, ¿sí? La nota la, pero hacia abajo ya es complicado. Si bajamos una nota, si bajamos el do al si, en esta combinación la flauta ya nos queda en una posición de considerable desventaja, porque necesitaríamos una flauta que tuviera la llave especial para bajar así. Entonces ya estaríamos más limitados, por lo tanto este do sería la nota funcional a todos estos instrumentos, considerando a la flauta, y el sol de aquí sería funcional pensando a partir del fagot. Bueno, entonces estos son todos los timbres mixtos que tendríamos considerando ahorita a las maderas a partir de los instrumentos, sin tomar a los instrumentinos. Veamos, por ejemplo, la combinación de flauta más clarinete. Es muy versátil el clarinete. Recuerden que nos puede dar esta extensión sin mayor problema en sonidos escritos. Esto quiere decir que está sonando una segunda mayor abajo si está en si bemol. Y vean el rango tan amplio, nos deja un espacio considerable para escribirle a la flauta. Entonces flauta más clarinete es una combinación bastante versátil. También podemos ahora revisar la de flauta más oboe. El oboe tiene una muy buena ubicación en esta zona de sol 5 a la 6. Digamos, idealmente sería una buena zona para el oboe y tendríamos una muy buena también zona para la flauta. Está en el registro medio, medio y apuntando hacia el agudo. Sin embargo, si quisiéramos favorecer a la flauta y escribir o considerar un rango más amplio, naturalmente que vamos presionando al oboe, ya que en el registro agudo el oboe pues va perdiendo, digamos, fuerza y el sonido se va de alguna manera como apretando, como que ya no es un sonido pleno, sino empieza a ser un poquito chillón el sonido del oboe, o sea, es difícil de controlarlo. Pero bueno, en ese caso la flauta compensaría al oboe agudo. Entonces, nada más lo que quiero que tengan en cuenta es que en todas las combinaciones que hagamos de timbres mixtos, lo que vamos a considerar es la tesitura. Es muy importante. Recuerden que esa es la base de la instrumentación. El primer conocimiento que se debe tener bien claro en la instrumentación son las tesituras, la respuesta dinámica del instrumento y sus respuestas tímbricas. Esas son las tres cosas que son como puntos claves que debe saber de base, de cajón, el instrumentador. La respuesta dinámica del instrumento, la respuesta tímbrica y los alcances de la tesitura. Entonces, ahora, estas combinaciones las pueden tener aquí. Esto, por supuesto, se va ahora a multiplicar si consideramos a la sección de cuerdas, que ya la conocen. En la sección de cuerdas, para que hagamos un repaso, en la sección de cuerdas tenemos menos combinaciones en timbres mixtos. Y las vamos a recordar. Es violín más viola, es un timbre mixto. Tenemos violín más violonchelo, es otro timbre mixto. Y tenemos ahora viola más violonchelo, es otro timbre mixto, más violonchelos. Y tenemos este timbre compuesto que es violín más viola y
asociados a los violonchelos al unísono. Estos son los timbres mixtos en la sección de cuerdas. Ahora, aquí podríamos preguntarnos, bueno, ¿y el contrabajo dónde lo ponemos? Usualmente el contrabajo, casi por lo regular, y es lo más convencional, está asociado al violonchelo a distancia de octava. Sin embargo, sería posible contemplar a la combinación de contrabajo más violonchelo al unísono como un timbre mixto. Es viable esa visión. Y aunque lo más común es que el contrabajo lo vamos a ver una octava abajo de los violonchelos. Estos serían los timbres mixtos en la sección de cuerdas. Ahora, pueden considerar ahora las distintas combinaciones de la sección de maderas ahora en asociación a la sección de cuerdas. Y aquí es donde la paleta orquestal o la capacidad de producir timbres de producir diferentes timbres en la orquesta se empieza a multiplicar y se empieza a hacer, digamos, un tanto compleja, compleja por la cantidad de opciones que tenemos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunas opciones. Si queremos hacer un timbre compuesto, un timbre mixto entre sección de cuerdas y maderas, una combinación que podemos considerar en primera instancia sería violines más flautas. Naturalmente, aquí tenemos que entrar al tema de las tesituras. Si nosotros colocamos a los violines en este registro, que es perfectamente viable, esto es un registro normal para los violines y es un registro también perfectamente utilizable para las flautas. Aquí podemos ver que en este caso estaríamos en la cuerda más potente del violín y un pasaje con esta duplicación naturalmente iría en principio asociada a la dinámica forte. Si estos violines primeros, por ejemplo, tocan una melodía en esta zona y asociamos a estos violines con una flauta al unísono, lo que vamos a obtener es un sonido más penetrante en la primera cuerda del violín. Y si ponemos dos flautas, es decir, si hacemos una pequeña variante en la combinación y ponemos flautas a dos, o sea, dos al unísono más la sección de violines, ya empieza a predominar un poquito más el color de la madera. Si yo pongo una sola flauta, pues naturalmente va a haber un mayor predominio de los violines. O sea que aquí estaríamos hablando también en términos de balance, de cuánto quiere el orquestador, digamos, destacar los timbres o cómo quiere hacer su combinación. Si yo quiero que el timbre de la flauta domine un poquito más, entonces tendremos que poner dos flautas al unísono. Si yo quiero simplemente que la primera cuerda del violín tenga potencia y un brillo adicional, podríamos poner solo una flauta. Y es una combinación muy efectiva, por ejemplo. Pero si nosotros pusiéramos a los violines en esa tesitura más el oboe, naturalmente que aquí el que está en desventaja es el oboe y no nos va a dar la fuerza y penetración en cuanto a sonido que tendrían las flautas, por ejemplo. Pero si consideramos este pasaje una octava abajo, aquí el oboe nos daría un mejor servicio, por decirlo así, y una mejor combinación. Esa combinación, por ejemplo, de violines más oboes, es una combinación muy frecuente en la música barroca. En la orquesta de Händel, de estos compositores de esa época, es bastante común este tipo de combinación. Ahora se pueden imaginar que podemos hacer combinaciones todavía más, digamos, como densas. Si ponemos violín más flauta más oboe. Naturalmente que esto tenemos que considerar que las tesituras pues van limitando que la línea se mueva en rangos amplios, porque si los violines pueden tocar esto sin mayor problema, pues aquí ya ponemos en una situación más complicada a los oboes. Ahora, sin embargo, recuerden que no se puede dar una regla absoluta. Lo que sí queremos destacar en estas observaciones o comentarios es que la instrumentación tiene que hacer uso mucho del sentido común. Entonces tengan en cuenta que un instrumentista se cansa. En el caso de las maderas y de los alientos, la lengua necesita descanso. Entonces, si nosotros abusamos de los registros agudos o usamos los registros agudos, por ejemplo, para la sección de maderas como tesituras como estas y hacemos saltos y movimientos muy complejos, naturalmente que eso va a resultar menos natural y espontáneo para un instrumentista de maderas. O si lo estamos constantemente presionándolo y llevándolo a los registros extremos. eh, o le queremos pedir dinámicas pianísimo a la flauta en registros muy agudos, por ejemplo, ¿no? Entonces simplemente el conocer la tesitura, conocer la respuesta dinámica
del instrumento. Eso nos ayuda a formar un sentido común para saber también qué combinaciones a veces son viables o no viables, porque todo dependerá también del contexto. Tengan en cuenta eso. Cuando hablamos de combinaciones, como lo estamos haciendo ahorita, pues en realidad lo estamos haciendo en abstracto, pero aquí hay que considerar el contexto. Podemos encontrar pasajes difíciles, muy complicados, en obras, por ejemplo, de compositores del siglo XX, como el Peleas y Melisande de Schoenberg, como los conciertos para piano de Ravel, por ejemplo. Se pueden encontrar lugares, o en las sinfonías de Mahler, lugares donde los instrumentos son llevados casi al extremo o los empujan a sus límites. Pero bueno, eso hay que saberlo reconocer y no tomarlo como regla. Entonces, todas las combinaciones son viables. Ahora, pueden imaginarse que lo mismo podemos hacer con las violas. Las violas más un oboe es una combinación interesante, porque aquí la viola y el oboe tienen una cierta correspondencia, digamos que por el sonido o el timbre nasal, pero también podemos asociar la viola más una flauta, eh, ya con las indicaciones que hemos hecho. O bien una flauta más un clarinete, o podría ser violín más clarinete. Es decir, podemos asociar en unísono y buscar distintas combinaciones de las maderas con la sección de cuerdas. Todo el éxito de estas combinaciones al unísono, son timbres mixtos, dependerá de que estemos haciendo una elección adecuada al contexto. Ese es un punto. Y por supuesto que lo más básico, que estemos respetando las tesituras de los instrumentos y las capacidades de los instrumentos. Que no pidamos una combinación donde pongamos un instrumento y no pueda desarrollarse adecuadamente porque lo pusimos en una tesitura fuera de su rango. Entonces pueden también pensar en combinaciones espesas, por ejemplo, como poner violonchelos más clarinete más fagot al unísono. Esa sería otra posibilidad, ¿no? O inclusive podríamos pensar en flauta más oboe más clarinete más fagot más violonchelo. Aunque claro, esas asociaciones las pueden hacer y las pueden considerar, pero obviamente que son menos espontáneas y menos usuales, porque al combinar tantos instrumentos al unísono, pues esto va limitando considerablemente la expresión y va limitando también la tesitura. Por ejemplo, una combinación bastante común es fagot más violonchelo, y es un sonido espeso que sirve muy bien para subrayar ciertas líneas importantes cuando las tenemos en las regiones graves. Entonces, fagot más violonchelo, o un sonido bastante nutrido, muy espeso, viola más violonchelo más fagot, sería un color muy rico, muy interesante. Entonces, ahí en cuanto a exploración, digamos que la orquesta ya no tiene límites. Los límites serían dentro de las capacidades técnicas de los instrumentos, pero las combinaciones al unísono son, digamos, numerosas. Ahora, cuando entramos al campo de las mixturas, aquí se empiezan y se van multiplicando las capacidades de sonido orquestal. Entonces, recuerden que las mixturas, como las hablamos en la clase anterior, las mixturas son combinaciones a distancia de dos instrumentos a distancia de octava, o bien de sexta o de tercera, muy rara vez a distancia de quinta, de cuarta, de segunda. Casi siempre las mixturas, por lo normal, serán a distancias de octava, de tercera o de sexta. Entonces eso nos abre a más combinaciones orquestales. Pongamos un ejemplo aquí. Si tomamos al violín primero y lo asociamos al unísono con el violín segundo, esta es una combinación que no produce, si la analizamos, esta no produce un timbre mixto, sino este es un color monocromático. Aquí no estamos produciendo un nuevo timbre. Lo único que se produce es un mayor volumen y se produce un sonido más subrayado, digamos con mayor volumen en la sección de cuerdas. Este es el timbre, por ejemplo, tan característico del comienzo, o esta combinación, perdón, es la combinación característica del comienzo de la quinta sinfonía de Beethoven, del primer movimiento, ¿no? Esa potencia con que se oyen los violines primeros, pues se apoya en este unísono de primeros y segundos en esta forma. Pero ahora pensemos en la mixtura. La mixtura sería esto. Vamos a poner al violín primero
una octava arriba del violín segundo. Entonces acuérdense que en las mixturas ya no se indican con el signo más. El signo más se usa en la instrumentación para indicar timbres mixtos. Así se usa el signo más. Cuando hacemos estas combinaciones, aquí usamos un corchete. Entonces recordemos que el uso del corchete, como lo están viendo aquí en el ejemplo, y el corchete apunta, digamos, aquí a los violines primeros, y luego el corchete nos conecta hacia abajo, en este caso a los violines segundos. Esto se usa, siempre lo vamos a usar para indicar que los instrumentos están asociados en octavas o bien en sextas o en terceras. Quiere decir que hay una mixtura, es lo que quiere decir el corchete. Entonces, para que lo tengan en cuenta, a diferencia del signo más. Cuando el instrumento esté solo, sin ninguna indicación como en este ejemplo, significa que el timbre es puro, o sea, un violín primero y ahí no está combinado con nada. Si está con el signo más, es un timbre mixto, y si lo encontramos asociado con otra familia instrumental o otra sección y se usa el corchete, esto quiere decir que es una mixtura. Entonces, en este caso, por ejemplo, que tenemos, este ejemplo nos está indicando que hay una mixtura, y aquí tenemos al violín primero una octava arriba del violín segundo. Esta es una combinación, una mixtura que fue realmente una innovación de la orquesta del periodo clásico, y la podemos encontrar de manera muy característica en la orquesta de Mozart. Esto quiere decir que esta mixtura no se usaba en la música barroca. En la música barroca era muy frecuente usar a los violines duplicados con los oboes, pero en el clasicismo vamos a encontrar esta mixtura tan que se va a convertir en algo, digamos, como normal o común. Entonces, la mixtura, a diferencia del timbre mixto, la mixtura lo que va a producir es un sonido más, podemos decir que más claro, más transparente, y nos da esta idea de una apertura de la orquesta, un sonido más abierto. Entonces, hay una diferencia estilística entre las tres formas de combinación. Los timbres puros nos dan la orquesta, digamos, como más, podemos decirlo, como la más transparente, la más cristalina, la de timbres puros, sin tantas combinaciones al unísono. Y es una orquesta que también la encontramos mucho más en el siglo XX. Probablemente también en la música barroca encontremos muchos timbres puros, eh, pero bueno, los timbres puros aparecen bastante en la orquesta del siglo XX. Y aquí en la pantalla pueden ver precisamente el pasacalle de Anton Webern, que es su opus número uno. Y esta es una obra donde tenemos ejemplificada esta orquestación más del siglo XX, donde hay mucha tímbrica pura. Entonces aquí podemos ver en este primer sistema que la flauta no está duplicada con ningún otro instrumento. Y la trompeta, que en este caso está llevando con sordina, está llevando el tema principal de la pasacalle, y la flauta está desarrollando, digamos, el primer tema dentro de la primera variación de este pasacalle. Estos instrumentos aquí podemos ver que no van duplicados, que no hay duplicación. Cuando interviene después en el siguiente sistema el clarinete para formar el consecuente, digamos, la respuesta a la flauta, y viene este cambio de timbre, dice pianísimo y expresivo. Y aquí es importante que si se asociara este clarinete con otros instrumentos al unísono, el expresivo disminuiría en calidad. O sea, para partes expresivas, los timbres puros rinden un mejor resultado. Pero aquí lo que podemos ver ya como parte del estilo orquestal de Anton Webern es que en esta obra está utilizando la mayoría de las partes en tímbricas puras. Aquí pueden ver que el corno francés y la trompeta no duplican a ningún instrumento, y cada parte está tocando de manera independiente sus secciones, no se van duplicando. Aquí entra un nuevo timbre y un nuevo color, y pueden ver cómo viene esta secuencia en el desarrollo de cómo va desarrollando la pasacalle. Anton Webern inicia con la flauta, responde el clarinete, ya hay dos timbres, hay una variedad tímbrica porque hay dos familias, una en el antecedente, otra en el consecuente, y vean que en el tercer enunciado que tenemos aquí ya hay un cambio significativo en el color, porque ahora está usando una mixtura de octava entre violín primero y violín segundo, que fue lo que mencionamos hace un momento. En este caso no es un timbre mixto. La mixtura, acuérdense que sigue conservando un sonido transparente. Eh, no está agregando, digamos, como densidad al sonido.
Entonces, y esto produce un sonido claro, transparente, que contrasta con los dos timbres anteriores. Entonces, es claro que aquí todo está orientado por la tímbrica. Los timbres es un tema importante, por ejemplo, en este estilo orquestal de Anton Webern y en el de Schoenberg también podemos encontrar este tipo de procesos. Ahora, las duplicaciones sí las hay en esta obra, me refiero a los timbres mixtos, pero los usa muy moderados Anton Webern. La mayoría de la pieza está escrita en tímbricas puras. Entonces esta pieza, el pasacalle de Anton Webern, lo van a encontrar en YouTube y dirigido creo que por Pierre Boulez, así que tienen una excelente versión. Si quieren escuchar esta obra, que es una obra maestra, fue el Opus 1 de Anton Webern, pero es una obra maestra en cuanto al aspecto orquestal y en cuanto al lenguaje, ¿no? Que ya estaban empezando a romper los paradigmas de la tonalidad. Todavía es una obra que pertenece, digamos, como a una especie de ultra romanticismo, por decirlo de una cierta forma. Pero bueno, sí, esta es una obra maestra que les recomiendo escuchar. Y aquí pueden ver una parte donde sí Webern está utilizando timbres mixtos. Y aquí podemos ver la asociación que hablamos hace rato de la flauta al unísono con el primero. Y en este caso el pícolo está también al unísono con la flauta. El pícolo más la flauta en este caso, porque recuerden que el pícolo suena una octava arriba, pícolo más flauta en este caso nos está dando un timbre monocromático y se está mezclando con el violín primero aquí. Esto naturalmente, aquí el timbre compuesto o mixto está en función de la dinámica y del regulador. Es decir, aquí sí está buscando estas duplicaciones para dar un mayor volumen. Pero la tendencia en muchas partes sigue siendo buscar la tímbrica pura. Aquí podemos ver nuevamente cómo hay asociaciones de unísono con los primeros y aquí los oboes con los segundos. Esto es en la triple F, pero podemos ver que no todo está duplicado y que más adelante, por ejemplo, en este pasaje que viene adelante después, aquí podemos ver que nuevamente se van recuperando los timbres puros. Eh, pero en las partes delicadas vemos que regresa a las tímbricas puras. Aquí hay un ejemplo de un timbre compuesto y aquí está puesto, tenemos dos oboes y dos clarinetes que están asociados al unísono y aquí es un timbre un poco denso, digamos espeso, un tanto gris, pero importante. Noten el fortísimo, el regulador y el contraste con lo que vimos al principio de la pieza, que comienza al inicio con la indicación, por ejemplo, del clarinete aquí, con la indicación expresivo. Entonces aquí el timbre puro corresponde a la dinámica y a la expresión, mientras que donde vimos ahorita este pasaje, aquí pueden ver que es un timbre, es denso, de dos flautas y dos oboes y dos clarinetes, pero está en el fortísimo. Es evidentemente un pasaje aquí donde no está buscando tanto la expresión. Entonces, en cuanto a las mixturas, tengan en cuenta que siempre que asociemos dos instrumentos a distancia de octava o eventualmente a distancia de tercera y sexta tocando lo mismo, esas van a ser mixturas. Entonces, por ejemplo, podríamos aquí inventar otra mixtura también, crear otra con el violín primero, por ejemplo, una octava arriba y poner a la octava baja a los violonchelos. Entonces, las mixturas tienen la ventaja de que las tesituras se van a corresponder mejor. Pensemos el caso de poner a una flauta y a la octava baja poner al oboe. Ya nos cambió el panorama esta mixtura, porque la flauta ya puede tocar perfectamente. Si la flauta está tocando en este rango, supongamos que esté tocando de do a fa la melodía, el oboe, por lo tanto, quedaría una octava abajo tocando de do a fa. El oboe queda perfectamente bien colocado, el oboe ya no se compromete en las notas agudas y la flauta queda bien colocada. Aquí pueden ver cómo la mixtura, aquí pueden verlo con claridad, cómo nos permite mantener a los instrumentos en registros más adecuados. En cambio, el timbre mixto pues nos llevaría a hacer esta solución, lo cual compromete un poquito al oboe, o bien esta solución donde se debilita relativamente la flauta. Ahora, por último, entonces nada más tengan en cuenta y recuerden entonces estas tres formas de combinación orquestal para terminar: el timbre puro,
el timbre mixto y la mixtura. Cómo se usan, esto nos ayuda a entender también los procesos orquestales dentro de una obra. Recuerden que la orquestación se vincula a la dinámica, como ya hemos visto ejemplos, y se vincula a la forma. Esos son principios que el compositor no puede omitir. Conocer las tesituras, la respuesta dinámica, conocer las respuestas tímbricas de los instrumentos, conocer el ABC de las combinaciones orquestales. El ABC son los timbres puros, los timbres mixtos, las mixturas. Y esto asociado necesariamente todo estas bases asociadas a la forma musical y a las dinámicas. Estas serían cosas como muy primarias y básicas que debe conocer el orquestador. Entonces recuerden que toda la orquestación está respondiendo también a aspectos formales y aspectos dinámicos y también por supuesto de expresión. Entonces las decisiones para un pasaje, cómo se debe orquestar, pues siempre dependerá del contexto. No hay una regla, no hay algo que diga se debe hacer así, sino hay muchas posibilidades. Pero también hay que tener en cuenta que las posibilidades siempre deben de caer dentro del sentido común. Por ejemplo, si queremos un pasaje y no sé, a lo mejor destacar la melodía y queremos poner al oboe una octava arriba de la flauta, es una combinación exótica, no muy común, y que no estaría dentro del sentido común, ¿no? O sea, como invertir el orden de los instrumentos. Sin embargo, son combinaciones que se pueden llegar a usar, pero hay que tener una clara conciencia del contexto y de por qué vamos a usar una combinación, digamos, como exótica. Normalmente vean que las combinaciones y las mixturas respetan el orden de tesituras de los instrumentos. O sea, normalmente una flauta estará una octava arriba de un oboe normalmente, ¿no? O un clarinete podría estar eventualmente un clarinete arriba de un oboe. Es posible. O si queremos respetar el orden, el oboe podría estar arriba del clarinete, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en las orquestaciones de Beethoven, de la obertura Egmont y de ese periodo. Pero lo que sería como algo muy extraño y un tanto exótico es poner un fagot arriba de un oboe y un oboe abajo. Esas soluciones normalmente no las vamos a ver tan frecuentes. Y recuerden que la orquestación, lo que vemos en una partitura, mucho de lo que hace el compositor es simple sentido común. Eh, y el sentido común está basado en conocer tesituras, conocer respuestas dinámicas, conocer la respuesta tímbrica del instrumento y tener claridad en torno a las tres combinaciones ya de las que hemos hablado: timbres puros, mixtos y mixturas. En la siguiente clase vamos a ver entonces cuáles son ahora las combinaciones o cómo podemos transcribir una frase coral para la sección de maderas, y ya vamos a empezar a contemplar inclusive mixturas, timbres mixtos, para luego agregar los instrumentinos. Entonces ahorita ya tenemos, digamos, como una base para ir entendiendo todos estos aspectos de las combinaciones orquestales.